Y el gobierno presentó 6 querellas por alteración al orden público tras los destrozos ocurridos entre este martes y miércoles en los alrededores de la Alameda, en el centro de Santiago, situación que ha dejado al menos 45 personas detenidas. Para profundizar en este tema, estamos junto al presidente del Colegio de Profesores de la Región Metropolitana, Mario Aguilar. Mario, como siempre, muchas gracias por estos minutos y esta conversación. ¿Qué tal? Está muteado, Mario. ¿Ahí? Perdón, lo típico que pasa con el Zoom. No. Buenos días, Nicolás. Muy buenos Aquí días. Disponible para conversar con todo gusto. Muchas gracias, Mario, por conversar con nosotros. Y bueno, quiero comenzar con esto. Ayer el subsecretario Monsalve hizo un llamado al diálogo, que las puertas están completamente abiertas en el Ministerio de Educación. Esto apuntando a que en los últimos hechos que se han dado, donde efectivamente han habido detenidos y se presentan estas querellas, han estado involucrados estudiantes secundarios. ¿Cuál es la mirada que tiene el Colegio de Profesores al respecto? Y ahí entramos también en detalle y en profundidad de lo que se está dando en ese caso. Bueno, ciertamente ahí hay un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo, desde mucho antes de este gobierno, con gobierno anterior y los anteriores, y que lamentablemente es un problema que ha ido increciendo, no ha ido atenuándose ni solucionándose, por el contrario. Yo quiero decir que mis colegas y en general los funcionarios de educación están en una situación bastante límite, y las comunidades escolares están en una situación bastante límite. Y por supuesto, hay unos grupos muy minoritarios, pero muy activos y muy agresivos, que por supuesto sus acciones son condenables, nadie puede estar de acuerdo en las acciones de una violencia bastante irracional. Siempre pongo este ejemplo, yo no entiendo en qué ayuda a la causa de la educación quemar un bus, por ejemplo, nunca se ha entendido, nunca ha tenido mucha lógica. Pero junto con esa clara condena a estas situaciones de violencia extrema, hay que decir que ahí hay una situación de abandono que no se ha resuelto. Hay una situación de deterioro de infraestructura, de abandono, porque en muchos sentidos, no solo la infraestructura, que es lo más visible, en muchos sentidos estos colegios han estado bastante abandonados y la lentitud, y en algunos casos incluso la inoperancia definitivamente en dar respuesta a esos problemas, es lo que va agudizando el conflicto en vez de servir el sentir que las autoridades están resolviendo problemas y por lo tanto van con eso intentando atenuar el conflicto. La inacción, en definitiva, lo que va creando es agudizar aún más. Entonces tenemos colegios como el Instituto Nacional, como el INBA, como el Liceo de Aplicación, como el Borgoño y otros colegios en Chile que a lo mejor son menos visibles, donde los problemas son tan grandes y acumulados por tanto tiempo que en definitiva en algún momento cala un poco el discurso de que en vista de que no hay respuesta, de que ni el diálogo ni las acciones más tranquilas resuelven el problema, entonces encuentran cierto caldo de cultivo. Claro. Por supuesto que estas acciones violentas no sirven para nada, al contrario, empeoran la situación, pero la inoperancia y la inacción de las autoridades muchas veces ha sido un gran caldo de cultivo para colaborar con que este problema crezca. A ver, vamos con ese punto, la inacción. ¿A qué obedece? Más que a qué obedece, porque obviamente hay distintos factores ahí, dependiendo de quién se le mire, las autoridades políticas, también de los sostenedores, que son la línea directa finalmente para cumplir con estas demandas. Por ejemplo, la más visible, estoy de acuerdo contigo, la de infraestructura. Es bien absurdo también de que se den estos hechos de pocos, pero que finalmente son muy potentes, donde se pide mejorar la infraestructura y se termina destruyendo la infraestructura. O sea, eso ya es completamente absurdo y delictual también. Pero en ese sentido, esa inacción, ¿dónde ha radicado? ¿En qué falta? ¿Y cómo se puede abordar? ¿O hay un punto en que ya no se puede abordar, digamos? ¿Cómo lo ven ustedes? Mire, yo creo que lo que hay que entender acá por parte de las distintas autoridades, y estoy hablando de las autoridades comunales, en este caso que son sostenedores de estos colegios, como también de parte de las autoridades del gobierno central. Ahí el ministro Monsalve escuchaba en la nota que hace un llamado a que las puertas del Ministerio de Educación están abiertas, pero ocurre que muchas veces esos diálogos quedan en frases bonitas, quedan en una supuesta comprensión del problema, en un palmoteo de espalda, estamos con usted, pero finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que las comunidades escolares quedan solas. No pasa de las palabras muchas veces, o bien las soluciones o las acciones que se realizan son meros parches. Colegios como el Instituto Nacional necesitan una intervención mayor, necesitan un presupuesto que yo creo que sobrepasa con creces las posibilidades municipales, eso hay que decirlo. Acá tiene que intervenir el gobierno central, porque aquí, mire, estamos en una situación donde o el Estado asume
la responsabilidad de salvar estos colegios o el Estado los deja morir estos colegios. Yo voy a ser bien duro y bien drástico a lo mejor en lo que estoy diciendo, pero creo que nos estamos acercando a una situación así. Yo he estado con mis colegas muchas veces en este tiempo. Ellos son verdadera carne de cañón, Sí. porque va una autoridad, se reúne con ellos un par de horas, muchas palabras bonitas, pero en definitiva, al día siguiente, mis colegas vuelven a estar solos enfrentando este tipo de situaciones, mis colegas, los asistentes de la educación, los funcionarios en general. Muchas veces nuestros colegas han salido al frente, han atenuado el conflicto, muchas veces han logrado parar en parte estas acciones más visibles y más violentas, pero eso corresponde al 1% del alumnado. Hay un 99% de alumnado que no participa de estas acciones extremas y de estas acciones irracionales, pero que sufren las mismas dificultades. Mire, yo lo invitaría a la prensa, a los medios de comunicación a que vayan y vean los bancos y asientos donde están los estudiantes del Instituto Nacional, que son a estas alturas, yo diría, inhumanos. Son unos bancos de una tremenda incomodidad que no tienen absolutamente ninguna condición mínima adecuada para todo esto que hoy día se considera, ¿no es cierto?, que los muebles deben tener ciertas características para no provocar molestias, estrés. Nada de eso existe, es un mobiliario antiquísimo. Hay 45 estudiantes en unas salas que son muy pequeñas, esa es la verdad. Los baños son realmente en un estado de mucho deterioro. El otro día estuve yo acompañando a mis colegas en una gestión que les ayudé a facilitar con el Ministerio del Deporte. Hay un estadio del Instituto Nacional que está abandonado por años, abandonado, un estadio, con cancha de fútbol, con pista de atletismo, con un potencial enorme para entregarle excelente servicio y posibilidades educativas a nuestros estudiantes, como es el deporte, que además es una actividad que a los estudiantes les motiva mucho. Sí, claro. Y sin embargo, los estudiantes del Instituto Nacional están ahí en una multicancha en pésimas condiciones, haciendo sus clases y tratando de generar alguna actividad deportiva. Ahora, Mario, pero Entonces, tomemos ese ejemplo, me parece bien relevante y es bien claro, y también para los que no conocen lo que es el Instituto Nacional, y usted que ha estado con sus colegas en ese caso y tiene clarito cuáles son esos problemas. Aquí hay un ejemplo, hay varios, obviamente. Aquí hay un problema de la administración, porque si usted me dice, hay un estadio que está totalmente abandonado, claramente uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Hay que preguntarle al municipio, en este caso a la alcaldesa, a la dirección de educación del municipio, en este caso. Hay un problema de administración, hay un problema de falta de ganas. ¿Qué pasa acá? En ese ejemplo en particular, porque obviamente hay que ir con otros detalles y otros puntos que van a tener diferencia uno de otro, me imagino. Mire, hay una suma de factores. Yo creo que hay un poco de todo lo que usted mencionó como posibles ejemplos y más. Pero en definitiva se traduce en inacción. Fíjese que yo escuchaba ayer una entrevista al ministro, donde el ministro, dio un discurso donde empatizaba, donde daba un apoyo a las comunidades, pero dijo una cosa que a mí me dejó muy preocupado. Dijo, no tenemos recursos, o estamos recién haciendo las gestiones para estos recursos. Fíjese que mis colegas me daban el dato de que más o menos unos 4.000 millones de pesos sería lo que habría que invertir en el Instituto Nacional para dejarlo en condiciones adecuadas. Y habría que paralizar las clases presenciales para que esos trabajos se pudieran realizar. O sea, hay que hacer una intervención mayor. Sí, claro. Pero uno piensa 4.000 millones de pesos cuando hay tanta plata que se gasta de repente en cuestiones que a lo mejor no son tan urgentes. Claro, suena una cifra muy importante, pero para el Estado no es una cifra tan inalcanzable para salvar una institución como el Instituto Nacional, como el Liceo 1, como el Liceo de Aplicación, como el Internado Nacional Barros Arana, como el Liceo Barros Borgoño, que por algo se llaman emblemáticos, porque han sido un emblema de la educación pública y tiene mucho sentido salvar esos colegios. ¿Cómo va a ser tan imposible para el Estado hacerlo? Con el Ministerio del Deporte, lo debo decir, nos fue más o menos bien en la gestión. El Ministerio del Deporte se mostró interesado en dar un apoyo para recuperar esa infraestructura deportiva, que sería una respuesta súper atingente a lo que está pasando. Muchos los estudiantes necesitan ese tipo de actividades. Esperemos que eso se concrete, porque a veces también hay promesas. Claro, hay problemas que muestran interés, pero no se concreta, digamos, ¿no? Exactamente. Ya. Eso es lo que yo llamo la inacción, porque usted no va a ir donde una autoridad y generalmente no le va a decir, no, sabe que no nos interesa el Instituto Nacional. No es la respuesta que le dan a uno. Lógico. A los dirigentes cuando acompañamos o a las comunidades. Pero después en la práctica,
en la práctica las cosas demoran tanto o simplemente no se concretan y estos problemas entonces continúan exactamente igual. Mario Aguilar, estábamos comentando, usted lo decía, del 99% del alumnado de los emblemáticos. Esto lo podríamos extender a otros establecimientos educacionales del país, pero nos concentramos en esto evidentemente por los últimos hechos que han sucedido aquí en la región metropolitana, por supuesto. Ahí podemos entrar también a hablar a nivel nacional. Pero usted decía, del 99% hay un 1% que son finalmente los que terminan en la quema de buses, en la destrucción de inmobiliario, donde se está pidiendo mejorar el inmobiliario, la infraestructura, y también bombas molotov, agresión a profesores, profesoras, a apoderados, esto que hemos visto. Es un porcentaje mínimo, usted dice. Pero finalmente el otro 99% está cautivo de este grupo. Ahora, le hago la pregunta, hay demandas educacionales que están claras, pero empiezan a aparecer otras demandas. Y finalmente cuando hay un exceso de demandas o distintas demandas, eso evidentemente puede ir perdiendo el foco, ¿no? Especialmente cuando sea con hechos de violencia, que son métodos de presión, pero que obviamente van a terminar en una situación distinta. Bueno, los estudiantes levantan sus demandas y hay un movimiento estudiantil legítimo al cual nosotros siempre hemos respaldado y hemos entendido. A veces se exceden en las demandas, no dejan de ser adolescentes o a veces son un poco desordenadas las demandas, pero en lo esencial lo que reclaman es justo y responde a una realidad, ¿ya? O sea, a los adultos nos corresponde la responsabilidad de canalizar eso, de interpretar bien esas demandas y de dar las respuestas adecuadas. ¿Ya? Yo quiero insistir en focalizarme en el 99% porque, claro, lo noticioso es lo del 1%. Es que pero no solamente por lo noticioso, sino porque finalmente termina empañando al resto del 99% que tiene demandas legítimas. A eso quiero ir. Sí, yo entiendo lo que dice, pero si no nos focalizamos en el 99%, no vamos a resolver el problema del 1%. A eso iba yo con mi respuesta. Porque ahí está el fondo. Fíjese que mis colegas, yo creo que las comunidades han hecho el esfuerzo más allá del 100%. Yo creo que han dado un 150% en buscar las soluciones pedagógicas, en presentar propuestas. Fíjese que el Instituto Nacional tiene cosas bien concretas que mis colegas señalan. Por ejemplo, tiene que disminuir el número de alumnos por sala. Ahí hay una respuesta súper concreta pedagógica que ayudaría sin duda alguna a descomprimir. En el Instituto Nacional hay 45 estudiantes hacinados en cada sala de clase en condiciones con un mobiliario absolutamente inhumano para que alguien esté varias horas en esas condiciones trabajando, como hacen los estudiantes. Habría que disminuir el número de alumnos por sala. Habría que hacer esta intervención mayor que yo le digo de incluso a lo mejor pensar en que durante un semestre al menos va a haber que tener clases o en otro lado o en una modalidad híbrida, mixta, sí, con clase online para que el colegio efectivamente detenga su funcionamiento y se hagan las reparaciones que no se pueden hacer con 4.000 estudiantes ahí en la sala, y el próximo año a lo mejor tener un Instituto Nacional nuevo. Es una propuesta bastante sensata y que requeriría que los presupuestos estén disponibles. Entonces es importante atender a lo que reclama el 99% para que el 1% vaya quedando efectivamente cada vez más disminuido y cada vez más fuera de foco. Ahora, pero hay que aislar ese 1%, ¿no? Y eso también es un tema. Perdón, no lo escuché bien. Hay que aislar a ese 1%, porque muchas veces se escapa de lo que son las demandas legítimas que puede tener el 99%. Por supuesto, hay que aislarlo, y una de las formas de aislarlo es lo que yo le estoy diciendo, porque como yo soy profesor, no soy policía, ni soy juez, ni es mi campo, mi preocupación va por el lado pedagógico. Perfecto. Es nuestra parte, la que nosotros podemos hacer como educadores, la que están haciendo mis colegas en cada uno de esos colegios, porque ellos no han renunciado a educar a los estudiantes, a orientar. Muchas veces salen al frente y contienen en cierta medida la acción de estos encapuchados, que en un porcentaje son estudiantes, a veces son externos que se meten a los colegios. Los colegios no tienen ni siquiera... Estos colegios no tienen ni siquiera adecuados cierres donde se pueda controlar los ingresos, ni siquiera eso existe. O sea, cuestiones básicas no han sido atendidas en estos colegios, como el control de acceso, por ejemplo. El INBA tiene casi mucho más que una manzana completa y en las condiciones en que está no hay ninguna posibilidad de controlar el acceso de externos al colegio. Entonces, yo me focalizo en lo pedagógico porque soy profesor. Lo pedagógico son muchas de estas medidas que yo le estoy diciendo, que tienen que ver con infraestructura, tienen que ver con planes de estudio, incluso que hay que revisarlos, hay que modificarlos. A lo mejor el paradigma también académico de estos colegios tiene que cambiar, porque es una juventud nueva, distinta,
A lo mejor ya no les interesa únicamente el rendimiento o la competencia, a lo mejor hay que atender a otros intereses de los estudiantes. El Instituto Nacional en algún momento fue señero en deporte. A lo mejor mi sesgo de profesor de educación física me lleva a poner muchos ejemplos, pero fue una institución señera en deporte y hoy día no lo puede ser porque no tiene condiciones mínimas para aquello. El Instituto Nacional competía en los torneos escolares con los colegios más pudientes de este país, lo hacía al par, de igual a igual, y hoy día ni siquiera tiene funcionando su cancha de fútbol o su pista de atletismo, en el ejemplo que yo le ponía. Sí, claro. Entonces tenemos que atender esas situaciones y tenemos que dar respuesta, y por supuesto que tiene que contenerse la violencia. Por supuesto que eso tiene que hacerse porque no puede haber impunidad, pero nunca, ni siquiera en esos casos se debe renunciar a la perspectiva educativa y pedagógica, nunca. Ni siquiera con los casos más extremos, nosotros como sociedad podemos renunciar a educar, podemos renunciar a dar oportunidades, podemos renunciar a aquello. La sanción muchas veces tiene que estar, porque a veces la sanción también es educativa. Pero no se puede creer que focalizando únicamente en lo punitivo, que lo hizo el alcalde Alessandri y se hizo en el gobierno de Piñera, que se entendió, se pretendió que únicamente con la variable punitivo, policíaca, el problema se iba a resolver, y no solo no se resolvió, el problema se agudizó. Por lo tanto, necesitamos, y aquí hago el llamado al Ministerio de Educación, al Ministro del Interior, que dijo que estaban abiertas las puertas. Bueno, gobierno, acelere el tranco, apoye al municipio, porque al municipio no le dan las capacidades para abordar las necesidades que están en estos colegios, no le dan las capacidades económicas. Tiene que haber una intervención del Estado y tienen que hacerse cargo más allá del discurso. Agilicemos las cosas. ¿Cuántos meses llevamos diciendo que están muy preocupados por el Instituto Nacional? Entonces, pasar de la preocupación a la ocupación, y la ocupación significa recursos frescos ya, para que se inicie ahora, el plan de intervención del que estamos hablando y que están pidiendo mis colegas. Mario Aguilar, muchísimas gracias por estos minutos y esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Gracias, Nicolás, ha sido un gusto. Hasta luego.